En el podcast de hoy hablaremos sobre hemorragia obstétrica en la primera mitad del embarazo o en el primer trimestre. Específicamente hablaremos sobre el aborto. El aborto se define como la interrupción del embarazo antes de las 22 semanas o también ponderado menor a 500 gramos. Algunos autores también consideran menor la línea céfalo-caudal menor a 25 centímetros. También tenemos al aborto recurrente. Según la OMS, lo define como 3 o más pérdidas de embarazo clínico consecutivos y según la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, lo define como 2 o más abortos, sean consecutivos o no, documentados por ecografía o examen histopatológico. Según la epidemiología, el aborto es la causa más frecuente de sangrado obstétrico. En cuanto a su etiología, el principal factor de riesgo es la edad materna. La forma más frecuente, aproximadamente en el 80% de los casos, es el aborto precoz, que se da antes de las 12 semanas. Y como causas más frecuentes, por ejemplo, están las cromosomopatías. Aquí destaca la importancia de las trisomías, principalmente la trisomía 16. También tenemos causas metabólicas como la diabetes tipo 1, la disfunción tiroidea, causas infecciosas como por clamidia, tuberculosis, listeria, trastornos inmunes como el síndrome antifosfolipídico y lupus eritematoso sistémico, alteraciones anatómicas propias del útero como el útero septado, miomas submucosos, y también están las causas tóxicas, ¿no? Como podría ser el tabaco, el alcohol, la cocaína. Y en el caso de los abortos tardíos, es decir, aquellos abortos mayores a 12 semanas, y también, ¿no?, los abortos recurrentes, estos se caracterizan por ser indoloros. Y la principal causa es la incompetencia cervical. Como dato importante para que recuerdes en estas causas o etiología, es que el síndrome antifosfolipídico es la causa de aborto recurrente asociada a trombosis. Ahora hablaremos sobre su clasificación. En el examen físico vamos a evaluar el cérvix, específicamente el orificio cervical interno. Si es que está cerrado, lo podemos clasificar en amenaza de aborto y aborto diferido. Hablamos de amenaza de aborto cuando una gestante tiene sangrado y presencia de latidos cardíacos fetales en la ecografía, mientras que hablamos de aborto diferido si se advierte ausencia de latidos cardíacos y la complicación más frecuente aquí es la coagulación intravascular diseminada. Por otra parte, si en la evaluación o en el examen físico el orificio cervical interno está abierto, tenemos 3 tipos: aborto inminente, aborto inevitable y aborto incompleto. Aborto inminente cuando se encuentran las membranas íntegras o protruidas. Aborto inevitable cuando las membranas están rotas con pérdida de líquido. Y el aborto consumado, que puede clasificarse en un aborto incompleto y en un aborto completo. Si la línea endometrial es mayor a 15 milímetros, estamos hablando de un aborto incompleto, que se caracteriza también porque es más doloroso. Y en caso de que la línea endometrial sea menor a 5 milímetros, ya estamos hablando de un aborto completo. También tenemos otra clasificación que es la gestación no evolutiva, que también se le denomina anembrionada, ¿no? Y se observa en la ecografía transvaginal un saco gestacional que mide más de 25 milímetros y carece de embrión. Y también se denomina embrión acárdico cuando la línea cefalocaudal mide más de 7 milímetros y no tiene latidos cardíacos. Por último hablaremos sobre el tratamiento. Con relación al manejo, la amenaza de aborto es el único que se trata con reposo absoluto más antiespasmódicos, para el dolor principalmente. Generalmente estas amenazas de aborto no se hospitalizan, a no ser que cursen con sangrado vaginal abundante. En los casos de aborto incompleto o aborto diferido o frustro también se le llama, se indica evacuación uterina, que puede ser con legrado endouterino si la paciente está inestable, es decir, está en shock o sepsis, o tiene más de 12 semanas. Y en caso de que la paciente se encuentre estable con menor a 12 semanas, se puede indicar el aspirado manual endouterino. También se le puede indicar antibiótico profilaxis como doxiciclina, 200 miligramos 1 o 2 veces previas a evacuación quirúrgica.
Si es que nos preguntan cuál es el tratamiento médico del aborto, el principal es el misoprostol, ¿no? Para el caso de causas específicas como es el síndrome antifosfolipídico, se puede indicar heparina de bajo peso molecular como la enoxaparina y también antiagregación plaquetaria a bajas dosis. Y en el caso del aborto tardío, como mencioné, la causa más frecuente es la incompetencia cervical. En este caso se indica cerclaje, ¿no? Que es el tratamiento electivo con la técnica de McDonald, donde existen diferentes tipos de cerclaje. El cerclaje primario, o también denominado profiláctico, se indica cuando hay historia o antecedente de incompetencia cervical, en caso también de que haya partos pretérmicos o conización. Aproximadamente se indica desde las 12 a 14 semanas. Hablamos de un cerclaje secundario, también denominado terapéutico, que se indica por ecografía. Y en este caso el paciente tiene que tener antecedentes de algún parto pretérmino con evidencia de cervix menor a 25 milímetros. Y generalmente en el caso del cerclaje secundario se indica antes de la semana 26. Por último, hablamos de cerclaje terciario o también denominado cerclaje de emergencia, cuando existe una dilatación cervical asintomática pero que sea mayor o igual a 2 centímetros. Y se indica también antes de la semana 26, al igual que el cerclaje secundario. Eso es todo con respecto al aborto.